Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que es la última de nuestro ciclo de conferencias para jefes de planta. En este primer ciclo estamos mirando la posibilidad de tener un segundo ciclo que podría iniciar el próximo miércoles. Los invitamos por el chat a remitirnos los temas en los que les gustaría trabajar o profundizar para que podamos enviar un programa como federación y sigamos haciendo este tipo de conferencias. El día de hoy tenemos la charla a cargo del ingeniero Jairo René Niño, un repaso a las responsabilidades del jefe de planta, y tenemos el auspicio de Holcim Colombia, de Adcol y de Cementos Argos. Ya tenemos, arrancamos con 107 personas conectadas para la charla. Como siempre, les recordamos las declaraciones sobre prácticas no restrictivas de la competencia de la federación, básicamente para las preguntas que se pueden hacer al final por el chat. Y vamos a pasarle la palabra al ingeniero Jairo Niño para poder iniciar con la presentación. Entonces, a ver aquí. Listo, Jairo, ya tienes la palabra. Gracias, Manuel. Buenas tardes con todos. Por favor, me confirma, Manuel, que estén viendo la presentación. Te estamos viendo, pero tienes que poner en modo presentación. Ahí la estamos viendo como en el PowerPoint adentro. Ya, un segundo. Ahí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno. Buenas tardes con todos. Primero que todo, pues desearles que todos se encuentren bien de salud con sus familias y con todas las personas cercanas. Estamos en una etapa no fácil de la vida, pero bueno, hay que seguir adelante y yo creo que este tipo de eventos pues nos ayudan un poco a seguirnos uniendo y a seguirnos manteniendo en contacto en la industria. Yo quiero hoy un poco repasar las responsabilidades de los jefes de planta y digamos para ese repaso básicamente lo que voy a llamar la atención es sobre algunas responsabilidades que yo considero que son las responsabilidades más importantes que un jefe de planta debe desarrollar hoy en día. Sin embargo, adicional a estas responsabilidades, voy a hablar de algunos retos que tienen algunas de estas responsabilidades y me gustaría igual que les quedara de tarea a cada uno de ustedes en sus cargos y en sus empresas, pues retomar esta información y repasarla y revisar si corresponde a las realidades de cada uno de ustedes, corresponde a las realidades de sus empresas, de sus plantas, de sus cargos, y de pronto puede haber cosas que se estén quedando por fuera que sería interesante compartirlas más adelante, y muchos retos que seguramente cada uno de ustedes tienen en forma diferencial, porque no necesariamente los retos son los mismos para cada uno de ustedes y para cada una de sus empresas. Entonces, yo arranco un poco, digamos, mirando cuáles son las funciones o cuál es la misión que tiene un jefe de planta en cada una de sus empresas, y los llamo un poco la atención a que revisen ustedes cuál es la misión que tienen en su empresa. Yo voy a dar algunos tips, pero valdría la pena que ustedes lo complementen y miren si corresponde a lo que necesariamente debería de ser la misión de un jefe de planta. Para mí, algunas 4 o 5 cosas importantes que va a hacer un jefe de planta, definitivamente, pues es asegurar el proceso de producción. Ustedes están a cargo de una empresa que tiene todo un andamiaje en términos de equipos, personal, materias primas, clientes,
y pues el aseguramiento del proceso de producción es algo que es importante como misión de este cargo. Por supuesto, hoy en día hay cada vez más importante controlar los costos. Hay que estar pendiente del control de los costos para ser competitivos dentro del mercado que pues cada vez es más complicado y más agresivo. Mantener estándares de calidad. La calidad hoy en día, hace algunos años era algo, digamos que uno vendía como algo exclusivo. Hoy en día la calidad es algo exigido. Ya la gente no espera si es que uno le está cumpliendo la calidad, sino lo da por cumplido, que la calidad en términos de los estándares comprometidos se den. Algo que también ha cambiado en el tiempo, que hoy en día es muy, muy importante, son todos los temas ambientales. Nosotros hacemos parte de un entorno, estamos ubicados en un sitio en donde seguramente tenemos comunidades aledañas y tenemos que como empresas y como industria, digamos, procurar el tema de la protección ambiental como uno de los retos interesantes que tenemos en general en toda la industria, no solo del concreto, sino yo creo que de la construcción. Y algo muy importante, pues, es cuidar nuestros famosos stakeholders, ¿cierto? O sea, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores, las comunidades y la relación con las autoridades, que a veces la vemos lejana, pero que cada vez es más importante. O sea, nosotros tenemos que estar, digamos, rodeados de todos estos grupos de interés y con cada uno de ellos tenemos que tener unas muy buenas relaciones, no solo por un interés económico, sino por un interés desde el punto de vista de convivencia sana e incluso de supervivencia. Seguramente si yo ahorita consultara a muchos de ustedes, porque alcancé a ver algunos nombres por ahí de los que están acompañándonos que conozco, pues algunos recordarán que bueno, nos han cerrado plantas por justamente no ser muy amigables, no solo ambientalmente, sino inclusive con las comunidades que tenemos alrededor. Entonces tenemos que tener un cuidado especial y creo que es una misión muy importante que tiene un jefe de planta. Entonces, un poco, digamos, llamando la atención, insisto, para que ustedes revisen cuál es la misión de sus cargos, de sus empresas y si algunas de las cosas que vamos a ver hoy les sirve para poderlo complementar, pues excelente. Vamos a pasar ahora a comenzar a revisar algunos de las responsabilidades que yo considero que son las más importantes que tienen en el cargo los jefes de planta. Y parto por un principio, antes, digamos, de comenzar a revisar las responsabilidades, y es que no olvidemos que el jefe de planta es la primera persona visible de la empresa ante todos estos grupos de interés. Y eso lleva a que nuestras responsabilidades como jefes de planta al interior y al exterior de la planta sean absolutamente importantes. Para mí los jefes de planta, como algunos de ustedes que de pronto han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, se los he dicho, pues ustedes son gerentes de una unidad de negocio que, como ya les dije ahora, tiene unos recursos que incluso a veces cuando uno hace cuentas, uno no repara mucho en revisar los números de eso, pero son recursos que a veces son varios millones de dólares cuando uno suma el terreno, la obra, el costo de la planta, el costo de los inventarios de materias primas, las mixers, las bombas, la herramienta, el mantenimiento, pues de verdad que somos gerentes de unas empresas que tenemos unas responsabilidades para con los dueños importantes. Bueno, vamos a comenzar a mirar un poco ya estas responsabilidades de los jefes de planta y arranco por una que digamos hoy en día pues pareciera ser, claro, aquí como las tengo organizadas no quiere decir que sea la prioridad, simplemente están organizadas de alguna manera para poder hacer la presentación. Y aquí les dejaría yo una segunda tarea para los que la quieran avanzar y es que estas más otras más que ustedes se encuentren como responsabilidades, valdría la pena que las prioricen, que las coloquen en orden de prioridad,
porque eso nos puede ayudar a enfocarnos en dónde tenemos que tener, digamos, mayor cuidado, por un lado, y por otro lado también podernos plantear retos para el logro de esto. Entonces, yo arranco, digamos, con la primera que tengo acá numerada, que es garantizar condiciones seguras adecuadas. Y eso, digamos, tiene que ver mucho con facilitar el ambiente de trabajo para la gente. Un ambiente de trabajo que sea cordial y respetuoso, yo creo que acompaña muchísimo garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas. En la medida en que la gente tenga la confianza de poder denunciar una condición o un acto inseguro sin sentirse que va a estar cuestionado o va a estar castigado, pues ayuda. Y no podemos olvidar algunos, digamos, principios que tiene la seguridad en términos de seguridad industrial, y después la responsabilidad de la seguridad industrial arranca por cada uno de nosotros. Pero después de que yo tengo en teoría cubierto mi responsabilidad, comienza a ser responsabilidad mía la responsabilidad de los demás. Y ahí tenemos que tener un ambiente respetuoso y cordial para poder expresarnos en forma adecuada cuando tengamos algún tipo de condición no segura o un acto inseguro. Y esto pues seguramente en casi todas sus empresas, sino en todo, pues lo primero que le hablan a uno es de esto, ¿cierto? Tolerancia cero, cero accidentes. Ninguno de nosotros quisiera, y los que lo hemos experimentado sabemos que no es agradable tener accidentes. Y mucho menos si los accidentes que tengamos son accidentes que llevan a lesiones personales. Porque, digamos, esos accidentes pues generan una cantidad de complicaciones dentro del ambiente de la empresa, porque no es solamente reponer el bien, no sé, la mixer, la bomba, un daño, un golpe, un muro, sino que si hay personas de por medio, pues también hay un tema de caída desde el punto de vista de el ánimo con el que la gente trabaja. Hay que tener mucho cuidado con la recuperación si es que hay alguna persona que ha sufrido algún accidente dentro de nuestras operaciones. Y aquí pues refuerzo porque digamos, ya no voy a hablar de eso porque he visto que en las conferencias anteriores del programa pues ya lo han tenido, pero sobra decir que hoy tenemos un reto importante, y es pues manejar todo este tema de algo que hasta hace unos meses no era común ni conocido para ninguno de nosotros, pero que hoy en día hace parte de nuestro día a día, y pues son temas como este reto de este virus que estamos viviendo. Y lo digo es porque algunos de ustedes, dependiendo de los países en donde estén, pues algunos están por retomar actividades, otros ya la han retomado, otros todavía no hemos retomado actividades, pero tenemos que prepararnos y acá hay un reto importante. E insisto, no quiero hablar porque tengo entendido que ya han tenido algunas conferencias, digamos, al respecto. Pero obviamente por la coyuntura, pues es un reto importante para el cargo. Otra responsabilidad que tenemos como jefe de planta muy importante, pues es gestionar todos los recursos que tenemos para optimizar el costo de producción. Porque ya lo había dicho yo dentro de la misión o dentro de los parámetros que creo que debe tener una misión de este cargo, que pues los costos son un tema absolutamente importante para garantizar la competitividad y seguramente la sostenibilidad de la empresa y de la industria en el mercado. Entonces, acá hay un reto que todos los días tenemos que estar, digamos, gestionando nuestros recursos y buscando siempre que esos recursos sean óptimos para tener un costo de producción de acuerdo a la competitividad que necesitemos. Acá hay uno que es una responsabilidad que a veces se delega, que a mí no me gusta mucho, y ese, digamos, todo lo que tiene que ver con la generación de órdenes. Cuando digo orden, me estoy refiriendo a órdenes de servicio, órdenes de trabajo, órdenes de compra. Auditar trabajos cuando son no solo los trabajos internos, sino inclusive los trabajos gestionados por empresas externas a la empresa.
y la liberación de pagos desde el punto de vista administrativo. Y digo que es muy importante y hago énfasis porque he visto ya en varias empresas en donde esto termina siendo delegado en un auxiliar o en un ingeniero junior o en alguien administrativo. Y aquí hay que tener cuidado porque esta responsabilidad está muy atada a la anterior en la optimización de costos. Y si uno deja algún espacio abierto, pues es posible que nos sorprendan con algún problema desde el punto de vista luego de costos. Muy bien. Otra responsabilidad que considero importante y que digamos sobra decirla, que ya habíamos hablado en la misión, pues es asegurar la calidad del producto. Nosotros como jefes de planta también tenemos esa responsabilidad y aquí también quiero llamar mucho la atención porque he visto prácticas en donde se delega el aseguramiento al Departamento de Control de Calidad. Y yo creo que el aseguramiento es un tema que el primer responsable como jefe o gerente de esa planta tiene que ser el jefe de planta. El Departamento de Control de Calidad es un área de apoyo, es un área que nos ejecuta, es un área que nos entrega información. Yo, en algún momento de mi vida, cuando pasé por jefe de planta y cuando he tenido jefe de planta a cargo, algunos de pronto los que están por aquí podrán hacer algo de lo que yo siempre les decía y me preocupaba mucho era, así como todos los días a primera hora uno revisa el estatus de los equipos, la programación que tiene para despachar, el tema de materias primas, algo que tiene que revisar es la calidad y debe pedir todos los días el reporte de calidad. Y un jefe de planta, digo yo, en particular mío, pero un jefe de planta, por ejemplo, debería de saberse de memoria cuál es la desviación estándar que tiene en su planta, qué resistencia promedio está obteniendo de las principales resistencias que produce en su planta, porque si bien no es tema de esta conferencia, pero todos sabemos de que cuando tengamos controlado las mezclas, podemos optimizarlas. Y al optimizarlas logramos menores costos sin poner en riesgo la calidad del producto, que es algo que es esencial. Y esto va de la mano muchas veces, el aseguramiento de la calidad del producto a los sistemas de gestión de calidad, o sea, ya al aseguramiento total de calidad, que no solamente involucra el producto, sino involucra, digamos, todas las gestiones que están alrededor, como tienen que ver con el tema de atención de reclamo al cliente, que vamos a hablar más adelante, el tema de productos no conformes, el tema de manejos estadísticos, o sea, toda la información que tenga que ver con el sistema de gestión integrado de calidad, pues hace parte integral la parte de gestión de calidad del producto, la cual, insisto, es algo que para mí es una responsabilidad principal, importante y esencial de un jefe de planta. Otra que tenemos, digamos, que ya la había dicho también yo dentro de la misión, y es proteger el medio ambiente. Durante algunos años, yo creo que cada vez es menos así, pero es parte de lo que tenemos que trabajar. Durante muchos años nos vieron como una industria agresiva hacia el medio ambiente. Nuestros silos de cemento botaban cemento cuando se descargaban, los sitios de carga de las mixer o los chutes de descarga, como lo llamen en cada uno de los países, generaban polvo al momento de descargar las materias primas. Llegábamos con material ya fuera de lavado propio de las plantas o el lavado de las mixer o de evolución del concreto por alguna razón de obra o por algún problema de calidad y pues no lo disponíamos bien. Entonces, hoy en día tenemos que proteger el medio ambiente. Aquí solo coloco dos fotografías para llamar la atención. Seguramente ahí en la parte izquierda ven ustedes un reciclador de agregados para poder recuperar agregados, separarlos y poderlos reutilizar. En la parte derecha pues ven unos silos, el silo digamos pues se ve con su filtro. O sea, estas cosas son cosas que son muy importantes y que hoy en día
ya no, digamos, hace unos años era como una moda, un poco como que sí, tener una planta que proteja el medio ambiente, pues es la planta de moda y muy bonita. No, hoy en día yo creo que es una responsabilidad principal del jefe de planta asegurarse que se dé y de la industria que cumplamos con los estándares. De por sí, y eso pues algunos de las personas que asisten a la conferencia lo saben porque sé que lo están trabajando, ya vi en los últimos meses de que ya ha habido certificaciones para algunas plantas de la región desde el punto de vista de certificaciones como plantas productoras en donde esta parte medioambiental y de gestión ambiental es una parte muy importante en el proceso de certificación. Entonces hay que tomar acciones preventivas. Aquí la parte correctiva pues nos va a castigar. O sea, si yo a un efluente boto agua con cemento mezclado con arena, ya me va a castigar, lo que tengo que seguramente siempre tomar acciones preventivas. Otra responsabilidad importante pues es asegurar la disponibilidad para maximizar la productividad. Digamos, ¿a qué me refiero con esto? En la medida en que yo tenga disponibilidad de mis equipos, pues puedo garantizar la productividad desde el punto de vista de que puedo poner con la mayor énfasis posible a mis equipos a producir al máximo posible. Y esto tiene que ver mucho con la parte de mantenimiento. Y aquí, digamos, una responsabilidad esencial que tenemos los jefes de planta es garantizar, inclusive participar, diría yo, en el levantamiento y en la programación del mantenimiento preventivo de nuestros equipos. Porque, digamos, todos seguramente hemos sufrido por temas de mantenimiento en donde la mitad de una producción para día cualquiera o seguramente en el vaciado más importante del día en el que no podemos cortar el vaciado, la planta falla, la bomba, sea estacionaria o sea una bomba pluma o autobomba, falla. O sea, y ahí nos ponen, digamos, en serios aprietos. Entonces, el garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo para caer en lo menos posible de mantenimientos correctivos, creo que es algo esencial que debemos nosotros de procurar y trabajar. Adicional, y como está ahí en la gráfica, porque todos sabemos el costo que tienen los mantenimientos correctivos. Y cuando digo el costo, me estoy refiriendo no solo al costo de los insumos, los gastos o la materia, los materiales para poderlo realizar, sino el costo de la no disponibilidad de los equipos muchísimas veces más alto que eso. Entonces, un mantenimiento preventivo normalmente es un mantenimiento programado, en donde sabe uno en qué momento, llámese por número de metros cúbicos, odómetro, etcétera, etcétera, y uno lo que tiene que tener en esa garantizar ese cumplimiento, pues es tener todo a la mano ya, o sea, repuestos, insumos, materiales y mano de obra lista, herramientas para que cuando se dé el momento y esté programado lo pueda uno hacer en forma eficiente. Es la manera más económica para poder garantizar. Y esto además pues lleva a que si uno tiene un orden y limpieza y lubrica los equipos, pues va de la mano no solo al costo, a maximizar la productividad, sino yo soy un convencido de que cuando uno tiene un área limpia y ordenada, además de eso garantiza temas de seguridad industrial. O sea, la ocurrencia de accidentes en áreas limpias y ordenadas pues es mucho mayor que un área en donde hay desorden o hay limpieza. Y adicional también, y esto digamos lo dejo como un comentario solamente, todos sabemos que cuando hay desorden, hay posibilidades, como digo yo, que las cosas caminen. Cuando las cosas caminan, se comienzan a desaparecer y los costos aumentan. Entonces, de esto también hay muchas estrategias diferentes. A mí me ha gustado en algunas aplicar, por ejemplo, 5S, es una estrategia relativamente simple donde uno compromete al personal de la planta a mantener todo en orden, limpieza, a organizar, a aprovechar, digamos, las cosas que en teoría son para desechar y eso genera, digamos, unos ahorros interesantes para mejorar la productividad.
Muy bien, aquí hay un reto, obviamente asociado, y es el cumplimiento de un presupuesto establecido. Y aquí también yo les dejo un mensaje porque a veces en la elaboración de los presupuestos anuales y seguramente en las empresas que tengan la cultura de hacer revisiones, ya sea mensuales, trimestrales o semestrales, el jefe de planta tiene que participar activamente porque a veces los presupuestos nos llegan desde arriba, desde un área de planeación y presupuestos o planificación y costos, y pues a veces hay una brecha entre lo que se ve arriba y en lo que realmente la operación está demandando. Entonces, y además que cuando uno participa, pues se puede comprometer en el cumplimiento de ese presupuesto establecido. Otra responsabilidad, pues, esencial, importante, es el abastecimiento de las materias primas. O sea, nosotros somos los responsables de garantizar de que los agregados, el agua, el cemento, los aditivos, las adiciones, las fibras, estén en la planta. Lo mismo, este es un tema que administrativamente puedo yo delegar en alguien que tenga en la planta, pero que hoy en día podemos nosotros revisar, incluso los sistemas nos ayudan en esto. Los sistemas nos ayudan cuando uno tiene la planta automatizada y si tiene la planta automatizada y la tiene conectada a su ERP que tenga en su empresa, pues casi que en línea puede estar viendo cómo se descargan las materias primas, cuál es el saldo que está quedando de esas materias primas dentro de la planta. Y adicional tiene que ir gestionando con los proveedores porque nosotros sabemos que en nuestras plantas de concreto, pues usualmente el abastecimiento de materias primas es a diario, exceptuando tal vez los aditivos, y si tengo una gran capacidad de cemento, dependiendo de la producción, podría tener un poco más de holgura o de colchón en el tema del cemento. Pero los agregados es algo que incluso lo que llega durante el día, uno lo consume durante el día. Y romper el stock o romper el inventario de alguna de estas materias primas, pues nos va a llevar a tener que parar la producción. Y aquí hay que tener una coordinación muy importante con los proveedores. Y hay que conocer en detalle las capacidades de los proveedores. Yo lo mismo, también siempre he recomendado, por ejemplo, que los jefes de planta tienen que conocer a los proveedores. Y conocerlos no es saludarlos y saber qué es Juan o Pedro, sino conocer sus instalaciones, conocer su capacidad de producción, conocer qué otros compromisos tienen para saber si yo en el momento en que voy a demandar más tiene la capacidad de atendérmelos o tengo que hacer algún plan especial, conocer la capacidad de transporte si es que el transporte lo coloca el proveedor y no lo coloco yo. O sea, toda esa cadena de suministro es muy importante que el jefe de planta sea el responsable de gestionar. Ahora, cuando digo de gestionar, no necesariamente es del hacer, pero sí del saber, de estar pendiente de qué está pasando en su planta, porque digamos sí sería inaudito de que en algún momento una planta se pare porque falta una materia prima y pues seguramente la persona que tiene más capacidad de gestionar en algún momento la materia prima por alguna razón que esté faltando o que vaya a faltar, pues es el jefe de planta. Entonces, acá hay un reto y es nosotros tenemos que garantizar la continuidad del proceso de producción. O sea, el proceso de producción, acordémonos, no debe parar. Y no debe parar, ya sea, ya hemos hablado por un tema de maquinaria, de temas de mantenimientos correctivos o problemas, y no debe parar mucho menos por materias primas. Siempre tenemos que garantizar de que el proceso de producción sea continuo. Aquí, pues, de la mano del anterior va la correcta administración de los inventarios y la conciliación de estos, porque también tenemos que hacer una tarea permanente y es, nosotros tenemos usualmente dentro de nuestros sistemas de gestión de calidad, tenemos algunas tolerancias que nos permiten la administración de las materias primas. Todos sabemos, por ejemplo, que seguramente el cemento, cada vez yo recuerdo, y aquí voy a dejar algunas anécdotas, llamo yo porque eso ya es del pasado, pero yo recuerdo que cuando yo entré a esta industria hace ya muchos años, a mí me hablaban de tolerancias del 5% y me parecían inalcanzables. Claro, no había filtros, los chutes de descarga de las plantas de cemento, de concreto no eran las adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, y aquí también ustedes pueden revisar cada uno,
Lo usual es que sea por debajo del 1%, y esas, digamos, tolerancias en la diferencia de la materia prima, en el caso del cemento, y hablo primero del cemento porque normalmente es el de mayor costo unitario dentro de la composición de costos de la mezcla, pues hay que estarla revisando. Y acá yo les dejo un mensaje siempre, y es importante, es cada cierto tiempo vale la pena llevar los hilos a cero. A veces el día a día de la operación no nos deja porque tenemos mucha programación, porque etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mira, una buena manera a veces de poderlo llevar uno a cero, haciéndolo, intentándolo hacer coincidir, por ejemplo, es con un día de menor producción, no sé, un fin de semana, un sábado, un domingo, y digamos, si prevén que de pronto van a tener que arrancar, pues tengan en otros hilos o inclusive en los esquemas de transporte, como se llame en cada uno de los países, llámese bombonas o cualquier sistema de transporte que tengamos para cemento a granel, pues tenerlo ahí parqueado en la planta, de manera de que si tengo que activar rápidamente la planta, pues sea muy corto el tiempo de reacción. Pero sí es importante estar haciendo inventario. Lo mismo pasa con los agregados. Los agregados a veces tenemos pérdidas por vientos, pérdidas por humedades, etcétera, etcétera, pero también hay unas tolerancias, usualmente no deberían de ser hoy en día más del 2%, 3%, y tenemos que estar haciendo esa conciliación permanente. Yo siempre les he dicho que si uno tiene sistemas, no sé cuál sea el sistema, si sea un Excel, no necesita uno tener pues un SAP o un Oracle, pero si uno lleva organizado su manejo de inventarios, debería revisarlos y conciliarlos a diario, de manera de que no vaya a haber sorpresas, porque cuando uno deja acumular varios días, varias semanas, varios meses, luego las sorpresas pueden ser desagradables. Y pueden ser desagradables desde el punto de vista de que el manejo del inventario le permite a uno visualizar, por ejemplo, cosas como que si las balanzas o las básculas de pesaje de la planta puedan estar descalibradas. Y eso me podría estar llevando no solo a un descuadre desde el punto de vista de los inventarios, sino podría estar llevando también a un problema de calidad en el concreto. Entonces, una manera de poder estar verificando y asegurando la calidad, pues importante, puede ser el tema de la conciliación permanente y administración de los inventarios. Una muy importante que a veces también olvidamos es, nosotros tenemos que hacer presencia en obra. Y aquí yo lo dejo abierto porque conozco empresas en donde el jefe de planta lo confinan solamente al área de la planta, o sea, de ahí para afuera no es un tema de jefe de planta. Como hay otras empresas en donde la responsabilidad va hasta la obra. Yo comparto la segunda versión. A mí me parece que el jefe de planta tiene que tener presencia en obra. Por ejemplo, muy importante el acta de inicio de obra. O sea, él ir, conocer, porque luego cuando comiencen a hablarle en la programación, un reclamo, él va a saber de qué le están hablando, va a saber en dónde es la ubicación física, va a saber de cuántos niveles es que es la edificación, va a saber las complicaciones desde el punto de vista de ingresos, de accesos, de comunidades alrededor, de autoridades, de restricciones de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Va a conocer quién es el diseñador, va a conocer quién es el que va sobre cuáles son las reglas de juego para poder, por ejemplo, dividir un problema de calidad. Va a saber con quién va a tener que hablar para un tema de programación, para un tema de demoras de los vehículos o de la descarga en la obra. Todo eso es algo que creo yo que en el acta de inicio de obra debería de quedar plasmado, y por ende me parece que es muy importante que el jefe de planta esté presente. El servicio al cliente es algo importantísimo. Yo sé que nosotros tenemos en la mayoría de las empresas mecanismos para atender al cliente. El call center, la línea 9800, hoy en día el chat, el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también algo que genera mucho valor, y aquí lo dejo para que ustedes lo reflexionen, es muchas veces el cliente quiere hablar con el jefe de planta, porque siente que es la persona que tiene, digamos, la información fidedigna de lo que está pasando para su atención. Podemos compartir el GPS, podemos compartir dónde está el camión, podemos compartir todo lo que queremos, pero todavía tenemos una costumbre y una cultura, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos,
de querer hablar con la persona. Entonces, yo creo que ese servicio al cliente es algo para lo cual el jefe de planta tiene que estar predispuesto siempre. E incluso yo diría, y esto es un tip de pronto de recomendación, no esperar a que lo llamen. Uno debería con alguna frecuencia, no sé, tener un listado de las principales obras y con alguna frecuencia nosotros mismos tomar la iniciativa de llamar a la obra para ver qué está pasando, qué se le ofrece. Incluso, porque es que a veces nos sorprende, cuando no tiene uno una comunicación fluida con la obra, pues ni se da cuenta que la obra se la quitaron. Cuando ahí se da uno cuenta es que la competencia lo tiene y ni habló, ni se dio cuenta, ni nadie supo qué fue lo que pasó. Entonces, esa relación con el cliente me parece que es muy importante. Y digamos, acá hay un reto, y es que esa relación con el cliente también nos debería de comenzar a ayudar al cumplimiento del presupuesto de ventas. Porque tiene que ver con lo que acabo de decir. La medida que yo esté enterado en qué fase de la obra va, pues todos sabemos de que si estamos en una fase de cimentación, dependiendo del tipo de cimentación, es posible que en esos primeros días o semanas vamos a tener unos volúmenes interesantes, pero luego si entramos en donde es una estructura porticada, de pronto ya los volúmenes son más espaciados dependiendo del sistema constructivo, o si el sistema constructivo es un sistema constructivo industrializado, vamos a tener un volúmenes fijos diarios. O sea, todo ese entendimiento nos va a poder permitir a una obra poderles programar los volúmenes y poder hacer un seguimiento, y eso de alguna manera tiene que ir acompañado a lo que seguramente fue el presupuesto de ventas que se elaboró para la planta o para la empresa, que pues obviamente pues es importante el cumplimiento. Tenemos que coordinar la programación, y aquí digamos aparece en esa coordinación de la programación aparece un link entre dos cosas que ya hemos hablado, en la satisfacción del cliente y en la disponibilidad de los recursos. Entonces yo tengo que estar siempre pendiente de la programación, tengo que estar revisando mi programación, tengo que mirar si tengo conflictos en la programación. Hoy en día hay muchas herramientas, desde sencillas hasta sofisticadas en el mercado, que le permiten a uno poder acoplar la programación. Refiriendo a programación es el pronóstico de despachos de concreto en un periodo que seguramente uno debería de tenerlo. Yo recomiendo siempre, debería uno tener el pronóstico del mes, tener el pronóstico de ese mes separado por semana, y debería tener la semana que está cumpliendo o la siguiente por lo menos, perdón, debería de tener el asegurado y digamos revisado qué va a pasar al siguiente día. Porque todos sabemos que tenemos algunos picos en la programación. Normalmente las obras siempre les gusta a primera hora tener lo que yo llamo la primera ola de programación, y seguramente sobre pasado el mediodía la segunda ola, pero ahí tenemos que medir nuestras capacidades para poderlo revisar. Al final tenemos que satisfacer al cliente. Si yo veo un conflicto, voy a tener que conversar previamente con el cliente. Yo recomiendo eso y no esperar a que haya el problema para que el cliente nos llame, digamos, a reclamarnos. Entonces aquí el reto pues es el cumplimiento del 100% de lo que se despache, lo programado, y que se entregue al cliente el producto. La atención de los reclamos, lo mismo. Todos quisiéramos no tener ningún reclamo, pero la atención de los reclamos, para mi gusto, no es un tema que uno deba delegar. Puede delegar tareas, pero la responsabilidad creo que cae en el jefe de planta. Cuando digo tareas, yo puedo delegar que la persona del laboratorio vaya y tome una muestra, puedo delegar que la persona de despacho revise las guías de remisión para ver los volúmenes, puedo delegar en el operario de planta o en el sistema para que revisemos el tema, digamos, de la dosificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante el cliente creo que el primer responsable de un reclamo tiene que ser el jefe de planta. Y pues bueno, ya la metodología, aquí coloco solo una, pues es la que tengan adoptada en cada una de sus empresas. Promover, y ya con esto para terminar, promover la cultura de mejora continua. Yo sé que esto está incluido dentro de los sistemas de gestión de calidad de nuestras empresas, nuestro famoso ciclo de mejora PHBA, pero yo siempre he dicho, y también algunos de los que están presentes que me han acompañado en algunos trabajos o de pronto he tenido la oportunidad de hablar con ellos,
Yo, por ejemplo, siempre he dicho que los sistemas de gestión de calidad, las certificaciones son muy importantes, sobre todo para los vendedores, para el área comercial. O sea, decir, yo tengo una certificación ISO 9000, 14000, OSHA, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al interior de la empresa lo que realmente debe ser importante es que la cultura quede, que la cultura se arraigue, que la cultura sea algo que la gente transpire y transmita a diario. Y dentro del ámbito de la planta, pues el primer responsable tiene que ser el jefe de planta. Él tiene que transmitir que tengamos que estar revisando la planificación con los conductores para sus mantenimientos, el abastecimiento del combustible, con la planta para el abastecimiento de las materias primas, con el área de mantenimiento para los insumos, los repuestos, con el área de servicios, si es que necesito contratar alguna cosa tercera. O sea, estar planificando, luego verificar que eso que se planifica se haga y se haga de acuerdo como se planificó. Y si hay alguna cosa que quedó por fuera, que salió una desviación, pues hay que verificar lo que pasó para corregirlo y volver a actuar en la próxima vez en forma menor. Yo tengo una premisa que no es sencilla, me quedó hace muchos años cuando tal vez leí el primer libro sobre gestión de calidad y decía, pues la calidad es sencilla, es hacer las cosas bien desde la primera vez. No es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero si uno tiene eso en la cabeza, pues seguramente va a tener este compromiso de promover la cultura de mejora continua. Esta cultura además debe llevar a otras cosas como generar ahorros, escuchar a la gente, tener un mejor ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto quiero terminar. Quería dejarles, digamos, algunas informaciones de lo que yo considero que son las responsabilidades básicas. Algunos retos les dejé, pero les dejo de nuevo dos tareas que les he dicho y es revisen su misión y prioricen sus responsabilidades de acuerdo a como ustedes consideren que su planta debe ser. Y si adicional a esa priorización quieren agregarle retos, pues colóqueselo porque es la manera de que podamos seguir creciendo. Muchas gracias. No sé, Manuel. No te estamos escuchando, Manuel, si nos estás hablando. Tiene toda la razón. Aquí estaba yo pendiente de poner el aviso. Bueno, muchas gracias a Jairo por la charla del día de hoy sobre responsabilidades de jefe de planta. Tenemos unos minuticos si tenemos algunas preguntas, aprovechando que tenemos a Jairo. Acá hay una que dice, ¿cuánto dura el cemento en los silos o en las cisternas? Problema que se tiene hoy con el COVID-19. Hay unas plantas que obviamente se cerraron hace varios días, tienen cemento allá y te están preguntando pues por duración. Ya, mira, si las condiciones de almacenamiento son las adecuadas, cuando digo las adecuadas es de que, por ejemplo, en los silos o en los cisternas o bombonas de cemento no hay filtraciones, por ejemplo, de agua, eh, muy seguramente a granel el cemento pueda estar un par de meses sin ningún problema. Obviamente va a depender del tamaño del silo, porque también hay un fenómeno cuando no se rota el cemento dentro del silo, pues hay un fenómeno de compactación propio del peso. Pero eso lo que normalmente hace dentro del silo es generar como una especie de costra, llamémoslo así, de una capa que se consolida, que está sobre todo en la parte inferior en el cono de descarga. Habría que, digamos, verificar. Yo lo que puedo recomendar en las personas que tienen sobre todo en los silos es, yo sé que las plantas no están produciendo, yo no sé qué tan inmovilizados estén en algunos países, pero yo sí podría mandar a alguien que por lo menos con el compresor le dé una vuelta al cemento, o sea, lo mueva, lo agite un poco, porque finalmente es un tema de evitar que haya compactación. Lo que sí puede ser delicado es si hay presencia de lluvias, humedad alta, y si los hilos no están bien hermetizados o los cisternas de cemento, sí hay posibilidades de procesos de hidratación. Habrá que revisar cada caso. Ok. Preguntan, ¿qué desviación estándar real considera
el apropiado para una... Ay, se me movió. El apropiado para una planta de concreto, exceptuando lo que el código ACI recomienda. ¿Qué desviación Pues estándar se mira, recomienda, se considera apropiado? Bueno, en eso me anticipo, digamos, un poco a lo que vas a responder, pero a nivel de la Federación Iberoamericana del Hormigón, se hace anualmente una encuesta. El año pasado hicimos la encuesta, si no estoy mal, sobre los 23 millones de metros cúbicos que reportaron y presentaron algunos datos de la desviación estándar. Esa encuesta nos la pueden solicitar. Normalmente la tienen la mayoría de las empresas, pero si no la tienen, la pueden solicitar al correo bgaviria@socreto.org.co. Hay unos datos de lo que es el promedio. Ahora te paso la palabra para responder qué es lo apropiado, porque yo hablo del promedio, pero puede ser que no sea lo apropiado. gracias, Manuel. No, yo creo que el promedio es un buen indicador. Hoy en día, digamos, lo que viene ya hace unos años haciendo la federación de hacer esta encuesta, que para mí, digamos, adicional al tema de la encuesta, creo que es un benchmark interesante de nuestra realidad. Creo que es un buen indicador para estarnos pudiendo comparar qué tan cerca o qué tan lejos podemos estar de la realidad de la industria en Latinoamérica. Ahora, si esa realidad en el promedio está muy lejos de lo que el ACI recomienda, acordémonos que el ACI pues tiene algunos criterios de que la desviación estándar sea, digamos, pobre, aceptable, muy buena, óptima, y eso lo pone en unos rangos numéricos, no los tengo ahorita en la cabeza, creo que si la memoria me engaña, una desviación estándar en kilogramo centímetro cuadrado por debajo de 25, si alguno tiene algo que me pueda escribir y me ayude, porque no los tengo ahorita exactos en la cabeza, pues creo que está en un rango, digamos, aceptable. Pero yo no me quedaría ahí en el tema numérico, porque es que el número es muy frío. Yo preferiría el análisis, porque he visto empresas en donde sí tienen una desviación estándar, digamos que es a la luz de la norma es óptima, porque es muy baja. Pero el diseño, por ejemplo, lo tienen muy justo. Entonces, el diseño, el F' sub C de resistencia del concreto respecto al F' sub C requerido por temas de desviación estándar, así la desviación estándar esté muy buena. Si lo pone muy cerca, voy a tener riesgo de que muchos de mis datos vayan a estar por debajo de lo requerido. Entonces, hay que hacer un análisis integral de esa curva. Hay que estar pendientes de que se me mueva en forma adecuada. Cuando yo digo que ahí hay mucho dinero, es que si yo logro siempre garantizar lo que el ACI o las normas de cada país, el reglamento de cada país nos piden, que normalmente son, digamos, dos fórmulas que se encuentran, el 2.33, el firma de sus más 35, etcétera. Si yo logro mantener eso y optimizar y disminuir mi desviación estándar, eso usualmente se produce como efecto un ahorro en cemento. Entonces, ahí hay mucho dinero de por medio. Si quieren, digamos, seguramente tanto Manuel como yo, insisto, no tengo ahorita el valor numérico en la cabeza, pero digamos, cuando uno está entre criterios de muy aceptable a óptimo, pues es el ideal. A veces el óptimo no es tan fácil de llevar. Y lo otro es el número de frecuencia, porque también la desviación estándar, porque eso es algo que también se nos olvida, tiene que ser por cada diseño de mezclas, no es uno para toda la planta. Cada diseño de mezcla necesita tener un control de su desviación estándar, porque puedo tener un diseño de mezcla muy bien controlado y otro que no esté muy bien, y al final digamos, el truco y el negocio está en que todas estén bien controladas. Ok, Jairo. ¿Qué tan involucrado tendría que estar el jefe de planta en los gastos de capital o CAPEX en lo que a infraestructura de la planta se refiere? Yo creo que hoy en día cada vez más. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué digo que cada día, hoy en día más? Porque yo les dije, tal vez unas 2 o 3 veces durante la charla, de que para mí el jefe de planta es un gerente. Y cuando uno es un gerente, uno tiene que conocer todos sus gastos y todos sus costos. Y hay cosas que yo no puedo desconocer, y es que a veces es muy fácil pedir, ¿no? Que yo necesito 10 mixer más y tienen que ser nuevas. Ya, ok,
el precio te está dando para eso, el mercado te está pagando, realmente la ocupación que le vas a dar a esos equipos va a ser de que esa inversión tenga un retorno adecuado para la empresa. Entonces, yo sí creo que en el tema del CAPEX y en el tema, digamos, de la planeación de ese CAPEX, el jefe de planta debería de tener voz y voto. Es posible que no sea el que decida, que es una cosa diferente, pero por lo menos debería de participar. Y si es autorizado y si es aprobado ese CAPEX, debería hacer un seguimiento en la implementación, porque también ahí hay unos ahorros, porque yo puedo predecir, mire lo que nos está pasando este año, o sea, yo en noviembre, en octubre del año pasado puedo haber hecho el CAPEX de mi empresa y haber dicho que el mercado va a crecer en un porcentaje y haber dicho que en marzo necesitaba 3 mixer más y una bomba más, pero pues hoy en día es posible que no necesite ninguna de las dos cosas. Entonces también tengo que, digamos, sincerar esas necesidades en el tiempo, porque a veces uno ve que no participan y o piden cosas que no necesitan o le llegan cosas que no necesitan. Y al final todo eso tiene un juego y es, esa inversión también cuesta para la empresa y hay que controlar. Listo. ¿Qué método recomiendas para medir los stocks de silos de cemento? Mire, hay muchos métodos. Hay desde los métodos rudimentarios que algunos de nosotros utilizamos en el pasado, como era subirnos por la escalerilla del silo con un martillo, ir golpeando hasta que sentíamos dónde era que cambiaba el golpe, que digamos es un método que físicamente se puede utilizar. Hay métodos en donde simplemente por algunos de los manjoles que tiene por arriba uno puede introducir algo hasta saber, pero esos tienen una dificultad y es que dentro del silo y sobre todo si el silo es cada vez más grande, como yo les decía, se va formando un cono en la medida en que yo voy descargando. Entonces, por ejemplo, si es en la superficie del silo y yo golpeo, puede ser que ahí escuche cemento, pero no necesariamente en el centro haya cemento. Y eso me puede distorsionar el factor. Hoy en día hay diferentes métodos. Hay métodos infrarrojos, hay métodos por ultrasonido para poder medir la ubicación, inclusive hace un cálculo, esos, porque son métodos que van asociados a software, hace un cálculo porque al medir, digamos, por difracción de ultrasonido, por ejemplo, en dónde está ubicado la cantidad de cemento y lo mide en la superficie, pues también me hace cómo es ese cono y me da un dato mucho más exacto. Sin embargo, eso, y yo ya lo dije, yo siempre recomiendo que en todo caso se acompañe por llevar los hilos a cero en algún periodo, porque es la única manera efectiva para saber las desviaciones reales. Lo demás le dan a uno cada vez un dato más asertivo, pero cuando yo lo llevo a cero, seguramente encuentro si tengo faltantes o tengo sobrantes de acuerdo al inventario, digamos, teórico que estoy llevando en la planta. Bueno, una observación que mandan de forma, dice, depende del nivel y cultura de la organización con respecto a generar pedidos, que se habló algo en la charla de la responsabilidad del jefe de planta en la generación de pedidos. Entonces dice, dependiendo del nivel y cultura de la organización, por lo menos ser parte de la cadena de la gestión de los pedidos y más que generar, revisar para solicitar y liberar pedidos. Y eso, yo creo que en eso pues, no es, la observación es válida en el sentido de que depende mucho de cómo funciona la empresa y que el jefe de planta, digamos, tenga su rol, pero que lo desempeñe adecuadamente, que esté pendiente. Hay una siguiente que dice, ¿alguna recomendación puntual para preparar los equipos para un largo periodo de pausa? Por ejemplo, el tanque diésel lo dejamos lleno para evitar condensación y contaminación de algas en el combustible. ¿Alguna instrucción con compresores, reductores, bandas? Yo creo que esa sola pregunta va a meritar una charla que la pudiéramos montar sobre ese tema. El tema de los combustibles, por ejemplo, lo que recomiendan es cuando está mucho tiempo, inmediatamente cargarlo con combustible nuevo, cuando arranca, para que el anterior, si se estancó o le pasó algo, pues no vaya a afectar el motor. Pero yo creo que eso vale la pena armar, digamos, una charlita específica de ese tema. No sé si tengas algo para agregar ahí, Jairo. De acuerdo, yo creo que es una muy interesante pregunta para la situación que estamos viviendo, pero comparto contigo, porque tendríamos que hablar, y seguramente no sería una respuesta de 2 minutos, de cada uno de los equipos de la planta. Tenemos compresores, fajas, bandas,
tornillos sin fines, inclusive la maquinaria pesada, cargadores frontales, mixer, bombas, y yo creo que cada uno tiene un cuidado diferente para poder, digamos, mantenerlos de manera de que estén operativos en el momento de volver a reiniciar sin muchos problemas. Sí, podemos buscar algunas personas expertos en mantenimiento y hacemos ese tema. Nos piden una conferencia sobre estadísticas del hormigón. Eso está previsto la próxima semana que tengamos una debemos mandar programación seguramente este lunes, pero hay una sobre análisis estadístico de hormigón. ¿Considera necesario que los mixeros se encuentren bajo el mando del jefe de planta o lo trabajan bajo otra estructura? Ahí también me atrevo a responder yo. Acá tenemos un dicho que cada quien mata las pulgas a su manera. Hay de todos los modelos funcionando, digamos, en ese tema, pero hay que, en cualquiera de los modelos, lo importante es entender que el jefe de planta es el que está en el sitio y que es una fuente muy valiosa de información y de contacto con los conductores de los vehículos. Entonces hay compañías que tienen unas estructuras mixtas, o sea, están bajo el mando del jefe de planta, pero hay una supervisión, digamos, de recursos humanos o otras áreas interactúan. El conductor, y eso recordando a Arcindo Vaquero, que ya falleció de Brasil, decía, el conductor es la empresa reunida en una sola persona. Él tiene que hacer mantenimiento, tiene que saber de calidad de producto, tiene que saber de servicio al cliente, y por eso, digamos, que es el activo principal ahí. Y está, pues, el primer contacto que tiene a la mano es el jefe de planta. Entonces, yo creo que por ahí vamos. El siguiente. Para retomar actividades productivas, ¿qué tipo de acciones debo hacer antes de entrar a producir? ¿Alguna medida especial? En ese tuvimos hace 8 días exactamente la charla con Carlos Mauricio. Ya esa charla debe estar en la página de la federación, www.hormigonfit.org. Ahí ya pueden consultar, digamos, habló de algunas recomendaciones de lo que se podía hacer en el chequeo. El número de empleados que debe tener bajo su cargo el jefe de planta. Yo no sé, esa pregunta creo que no la estamos haciendo en la encuesta de federación. No sé si tengas algo ahí, algún dato con eso, Jairo, alguna recomendación. No, mira, esa es también una interesante pregunta, pero va a depender el alcance de lo que define en una empresa un jefe de planta. A ver, yo les voy a poner ejemplos, digamos, en diferentes proporciones para que podamos entender de qué podría ser un jefe de planta en número de personas. Yo puedo tener una planta, por ejemplo, en obra, en donde no requiera yo tener gente, por ejemplo, de transporte de concreto, porque estoy colocando el concreto directo a una bomba para que el sistema constructivo siga adelante y los volúmenes sean relativamente pequeños. Esa es una planta que seguramente con 3, 4 personas máximo, incluyendo la persona de calidad, se debería de operar. Pero, por ejemplo, yo he tenido plantas, hace, digamos, unos pocos años, en una sola planta teníamos para nosotros, definido como planta en un sitio geográfico físico, teníamos 4 plantas de concreto y abastecía a un proyecto muy grande en el cual teníamos destinados cerca de 50, 60 mixer y trabajamos en turnos 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, ahí teníamos lo que nosotros conocíamos como un jefe de planta senior, porque era algo en donde el número de personas que perfectamente había ese proyecto entre la parte de calidad administrativa, operativa, mixer, bombas, 100 y pico, 120, 130 personas perfectamente manejaba ese jefe de planta. Entonces, tiene que ver mucho cómo es la concepción que cada empresa tenga y cuál es el requerimiento. Pongo estos 2 ejemplos porque estamos muy acostumbrados a las plantas de ciudad, en donde una planta de ciudad normalmente tiene 1 o 2 puntos de cargue y están distribuidos a lo largo de la ciudad, entonces en cada uno tengo uno. Pero hay proyectos en donde yo puedo tener cosas muy pequeñas a cosas muy grandes. Sí, hay otra pregunta también sobre digamos, el número de empleados en eso. En lo que sí tenemos en FIB es una relación, por un lado, de metros cúbicos por conductor de mixer y por otro lado, de metros cúbicos por jefe de planta. Que eso, digamos, sí le da a uno una dimensión de si la cosa está más o menos en el promedio de lo que debería haber en cada una de las operaciones.
Y hay un indicador consistente y es que normalmente a medida que la compañía es más grande, más metros cúbicos tiene a cargo el jefe de planta. O sea, si yo tomo la producción total y divido entre el número de jefes de planta que tiene la compañía, generalmente es así. Eso se ayuda, o digamos, eso se explica también por el tema de tecnología, de las plataformas que hoy en día ya existen para hacer control de las obras. Los que son más antiguos conoceres acordarán que los despachos antes eran cuadernos, hoy en día se hacen en un solo, se pueden hacer para compañías muy grandes en un solo sitio manejando una cantidad de plantas, eso es menos gente. Y el tema cámaras, el tema de sensores, eso digamos que ha venido cambiando bastante. Preguntan por ¿qué sistema recomienda? Bueno, el sistema recomienda para sistematización de plantas en dosificación, control de calidad y logística. Ahí hay muchos sistemas en ese tema. Ahí yo creo que las compañías han hecho ejercicios grandes, medianas y pequeñas de qué es lo adecuado. Pues hay una marca que es bastante conocida, pero hay digamos, mucha tecnología. Es cuestión de investigar, de acomodarse a lo que usted necesite. Hay yo creo que empresas pequeñitas que realmente con seguir haciendo el tema manual, digamos, por ejemplo, en logística, pues si tienen 4 o 5 carros realmente no amerita, digamos, que tengan un sistema como tal de esos. Hoy en día pueden tener un control, digamos, con dotar a los conductores de un smartphone y simplemente saber el GPS en dónde están. Entonces, yo creo que ha avanzado mucho el tema de logística o de sistemas que existen en esto. Ahí en nivel latinoamericano varios, yo no me atrevería, digamos, que a recomendar uno específico porque depende también del tamaño de la operación. Pero en eso con gusto, si el Gonzalo que está preguntando con eso, nos puede mandar la consulta y ya uno lo puede dar alguna orientación de qué le puede servir o qué marcas hay en un determinado segmento. ¿Es recomendable el uso de sensores de humedad en las tolvas de agregados? ¿Cuál es la desviación estándar recomendable para esas mediciones de humedad? Los sensores de humedad, ahí están preguntando por eso. Si ese funciona ahí, yo creo que con esa nos toca ya terminar, que creo que te tienes que ir. Sí, gracias, Manuel. Sí, yo sí recomiendo los sensores de humedad en línea para, digamos, hacer las correcciones de humedad en los diseños de mezclas. Eso es algo que cada vez se ajusta más, pero también hay que tener en cuenta el entorno en donde está la planta. Lo digo porque alguna vez, bueno, voy a decirlo directamente, pero hoy en día yo, por ejemplo, vivo en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú. Acá es una ciudad que prácticamente, bueno, excepto este año que por alguna razón llovió como 3 meses, pero aquí llueve un mes larguito y llueve más bien poco y el resto estamos en medio de un desierto. Entonces, digamos, la variaciones de humedad en los agregados desde las canteras de las plantas es mínima. Entonces, hacer inversión, por ejemplo, ahí no tenía mucha justificación, digamos, para las plantas de acá, pero si me voy a una planta, para seguir con el ejemplo del Perú, en Cusco, que es una ciudad en donde hay unos niveles de lluvias permanentes en gran parte del año, pues sí vale la pena tener sensores de humedad, vale la pena tener sensores de humedad. Lo que hay que tener cuidado especial, más que contestar cuál es el porcentaje de desviación, es que los sensores de humedad, como todos los equipos, requieren de tener una calibración. Y esa calibración inicial, sobre todo de los sensores de humedad, para que si la planta está sistematizada, haga una corrección adecuada del contenido de agua, he visto que a algunos nos ha sacado algunas canas. Entonces hay que tener, digamos, cuidado especial en la calibración de esos equipos y luego meterlos dentro de un programa de metrología para estarlos verificando. Pero yo sí los recomiendo. Hay diferentes, ¿no? Hay diferentes sistemas de controles de humedad. Pero cualquiera de esos, en la tolva de descarga, ya sea la mixer si es una planta dosificadora o al mezclador si es una planta premezcladora, yo recomiendo que se tengan los sensores de humedad en los agregados. Listo. Una última aquí que es, en caso de que el jefe de planta se ausente por motivos personales por el día, ¿quién es la persona idónea que cubra el puesto? En eso, nosotros hemos hecho algunos entrenamientos precisamente para esas situaciones, porque sí, o sea, el jefe de planta no pudo ir por alguna razón, se enfermó, alguien en la planta tiene que estar en capacidad de desarrollar, digamos, buena parte de las funciones. Uno dice que no lo va a poder repasar enteramente, y entonces uno puede
crear o escoger, digamos, dentro de los cargos que puedan tener experiencia, una especie de coordinadores que sepan cuáles son las funciones básicas y que, digamos, pueda asistirlo, o que si el jefe de planta se quedó en teletrabajo, puede hacer, que eso yo creo que va a ser cada día más común también, pueda desde el punto generar, digamos, las instrucciones o lo que necesita. Requiere necesariamente, digamos, una capacitación en cuáles son las cosas básicas que tiene que controlar. Depende del jefe de planta y de la compañía, pero se mitiga mucho eso teniendo los checklists, teniendo los entrenamientos, digamos que programados para esa situación. Listo, doctor Jairo, pues muchísimas gracias por el día de hoy, por compartir nuevamente tus conocimientos. Le estaremos enviando seguramente programación, yo creo que el lunes a final del día, para reiniciar un segundo ciclo de charlas a partir del miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos ya algo de estadísticas de los que pidieron estos temas, pidieron algo de estadísticas, miraríamos el tema de mantenimiento, tenemos el tema de diseño de mezclas que también se solicitó, de entrar en una profundización sobre ese tema, y quienes tengan o quienes se les ocurran, digamos, temas que también les gustaría conocer, nos los pueden enviar a bgaviria@asocreto.org.co. Bueno, que tengan una feliz resto del día y un buen fin de semana. Muchísimas gracias a nuestro conferencista de hoy. Gracias a todos, cuídense mucho.